Si está usted viendo este video, le están llegando en este momento grandes cantidades de ondas electromagnéticas de una capacidad energética muy superior a la de su propio teléfono móvil o del wifi que probablemente está usando para ver esto, y le está entrando por los ojos. Esta energía electromagnética es la luz visible. La luz visible es una de las expresiones de la energía electromagnética, del espectro electromagnético, que es una forma de energía muy amplia que va desde ondas que son muy poco energéticas hasta ondas que tienen una enorme cantidad de energía. Y la luz visible es solo un pequeño trozo, pues, de este gran espectro electromagnético. Los tontos y los que viven de engañar a los tontos dicen que el exponernos a las ondas electromagnéticas nos va a causar daños aterradores y peligrosísimos. Y generalmente se refieren a las ondas de radio. Vale. No dicen que son ondas de radio, porque si dijeran que son ondas de radio no sonaría tan impresionante y no conseguirían su objetivo, que es asustarnos. Así que no dicen que son ondas de radio, son las ondas del wifi o wifi, de la telefonía móvil o celular, de los microondas, del mando de su televisor, del mando a distancia o control remoto con el que cambiamos desesperadamente de canal buscando algo que se pueda ver. Y todo esto, dicen ellos, nos va a matar, nos puede estar matando, y ellos pues nos van a salvar con la venta de productos y servicios diversos dedicados precisamente a ello. Hay efectivamente ondas electromagnéticas que son peligrosas, que son graves y que debemos evitar exponernos a ellas. Pero vamos a verlo así. ¿Usted encontraría lógico ponerse una crema para evitar las ondas de radio? Para evitar que lo atraviesen las ondas de la transmisión del partido de fútbol de esta semana o de algún músico malo o incluso de algún músico extraordinariamente bueno. No, usted no usaría una crema contra eso, me parecería absurdo. Usted sabe que a lo largo de toda su vida ha estado siendo atravesado por ondas de radio y al parecer usted de todos modos va a vivir el doble que sus abuelos. Entonces usaría una crema contra la Cruz Roja, contra la luz roja, perdón, o contra la luz amarilla, contra la luz azul. Pues no, tampoco lo haría porque sabe que ha estado expuesto a esa luz toda la vida y que tampoco le causa ningún daño. Sí utiliza una pantalla solar, una crema solar, para defenderse de los rayos ultravioleta. ¿Cuál es la característica de los rayos ultravioleta? ¿Por qué son diferentes? Nos preocupamos por ellos y nos preocupamos por protegernos de ellos y de otras formas de radiación que son más energéticas. Bien, la luz visible y todas las ondas que están por debajo de la luz visible, que tienen menos energía que la luz visible, se llaman no ionizantes. Esto quiere decir que aunque choquen contra un átomo, contra una molécula, no tienen la fuerza suficiente para arrancarle un electrón. Y si no le pueden arrancar un electrón, no lo pueden ionizar, no lo alteran químicamente. Lo único que pueden hacer estas ondas, algunas de ellas, es agitar las moléculas muchísimo y entonces provocar que se calienten. Es lo que hace su microondas cuando lo enciende usted y oye incluso ese zumbido que es un magnetrón emitiendo ondas electromagnéticas que agitan las moléculas de su alimento, de su bebida, y así es como las logran calentar. Estas radiaciones, pues, hasta las visibles, no tienen ningún efecto y por lo tanto no pueden causar mutaciones. Las mutaciones se pueden provocar con radiaciones más poderosas que pueden arrancarle un electrón a un átomo o una molécula. ¿Y esto qué significa? Que puede arrancar electrones a nuestro ADN, puede hacer que nuestro ADN se reproduzca mal, sobre todo si nos exponemos a gran cantidad de estas radiaciones y eventualmente provocar una mutación que devenga en cáncer. Esto es lo que pasa con los rayos ultravioleta y por eso no debemos exponernos demasiado a los rayos ultravioleta porque sabemos con tanta certeza como sabemos que las ondas de radio no causan cáncer, sabemos que la exposición a los rayos ultravioleta aumenta la posibilidad de que suframos un cáncer, sobre todo de la piel. Si vamos a ondas más energéticas, por ejemplo los rayos X, son mucho más tendentes a provocar ionización y por lo tanto a poder provocarnos un cáncer. De hecho, por eso es que
los fundadores del estudio de los rayos X, como la propia esposa del señor Röntgen, que los descubrió y luego hizo experimentos sacándole muchas radiografías a su señora esposa, murieron de cáncer porque no sabían, en aquel entonces sí que no sabían, que los rayos X provocaban este tipo de efectos. Y los rayos gamma, que son los rayos que vienen del espacio, y los productos de la desintegración radiactiva, como la radiación precisamente de los elementos radiactivos, también son ionizantes y también nos pueden causar cáncer, y lo sabemos. Pero, ¿por qué nos dicen entonces que otras formas de radiación que sabemos que son inocuas nos pueden causar mal? Básicamente la historia empezó en 1993, cuando una pobre mujer de Florida, le diagnosticaron un cáncer atrás de la oreja, un cáncer cerebral, un cáncer en el cerebro, en la zona que está detrás de la oreja. Y ella pensó, sin más bases que su creencia, que ese era el lugar donde ella se ponía el teléfono móvil para hablar, o estos primeros teléfonos móviles. Y que entonces probablemente, no tenía bases, insisto, pero probablemente era el teléfono el que le había provocado ese cáncer. La mujer, por desgracia, murió de cáncer y su marido decidió que era la gran oportunidad de convertir la muerte de la señora en un negocio y procedió a acusar a la telefonía móvil de haber causado ese cáncer y procedió a demandar al fabricante del teléfono y a la compañía que le daba el servicio de telefonía móvil a su señora esposa. Como los medios de comunicación generalmente son muy serios en lo que se trata de ciencia, no son sensacionalistas y siempre revisan muy cuidadosamente que no se presente nadie a decir mentiras absurdas, pues en cuanto el señor se presentó ante los medios de comunicación le dieron una enorme cantidad de difusión, plantearon el riesgo y aterrorizaron a la gente en Estados Unidos diciendo: los teléfonos que ustedes están empezando a utilizar les van a provocar horribles cánceres en el cerebro y se van a mutar y se van a convertir en cosas horribles. Y se sembró el miedo a la telefonía móvil. Lo que ya los medios no contaron es que este señor no consiguió sacar adelante su juicio. El juez le dijo: señor, usted no tiene ninguna razón, no hay ninguna base física para creer que las ondas no ionizantes puedan provocar un cáncer. Es como si me dice usted que su tostadora se ha averiado y por eso ha echado a volar. No, mire, las tostadoras se pueden averiar de muchas formas, pero no pueden echar a volar. Después de eso, sin embargo, y en parte por el miedo, hubo enormes cantidades de estudios con incluso poblaciones de millones de personas que pudieron determinar lo que ya sabíamos, que las ondas de radio no causan ningún mal al ser humano y que las ondas que no son ionizantes efectivamente no son ionizantes. No pasa nada, no ocurre nada. Sin embargo, hay gente que hace negocio con esto, y un negocio muy bueno. Nos venden cosas porque ellos nos van a salvar de este riesgo. Nos venden productos inútiles contra un riesgo que no existe. Nos venden desde un cactus que pones enfrente del monitor del ordenador de la computadora. Se supone que el cactus mágicamente absorbe estos rayos malignos. O te llegan a vender mosquiteros contra las ondas electromagnéticas que pones en tu cama. Están hechos de malla metálica, cuestan 1,000 euros, que es una locura. Y que además no te protegen por abajo. Y si no te protegen por abajo, no te están protegiendo, porque esa es la cuestión. Usted y yo y todos estamos siendo constantemente bombardeados por todo tipo de radiaciones electromagnéticas. No importa que usted no use el wifi, no importa que usted no use el teléfono móvil, no importa que usted esté cerca o lejos de una antena, las ondas lo siguen atravesando y sigue sin pasar absolutamente nada. Hay un punto que sí vale la pena mencionar porque es del que se agarran mucho los organizadores de las distintas organizaciones que todas pertenecen curiosamente a la misma empresa. Eso lo comento después. ¿Por qué pasa, y esto sí pasa, que de pronto en un lugar donde hay una antena de telefonía móvil hay más casos de cáncer que en otros lugares? Bueno, esto ocurre por azar. Y es que, mire usted, el azar, cuando algo se produce al azar, no se distribuye uniformemente.
Es como cuando toma uno un puñado de arroz y lo arroja al azar sobre una superficie y descubre de pronto que hay lugares donde quedan 3 y 4 y 5 granos de arroz pegados y hay otros lugares donde no hay ningún grano de arroz. Lo que importa para saber cuánto arroz hay en toda la superficie es la media de todo el espacio. Pero si vamos reduciendo la muestra y nos vamos acercando a pequeños espacios de este arroz o del cáncer, vamos reduciendo nuestras poblaciones, pues vamos a encontrar que hay lugares en los que hay más incidencia de cáncer que en otros, por azar. Hay edificios en los que pasa más, hay escuelas en las que pasa más, en las que hay más niños con leucemia que en otros, pero en general en toda la población la media es exactamente la misma. Pero la gente ve este fenómeno y dice, la culpa la tiene la antena. ¿Y por qué dicen que la culpa la tiene la antena? Porque nos han enseñado a tenerle miedo a la antena de telefonía móvil, evidentemente. Podría ser el perro del departamento, del edificio que vive junto a la antena. Pero no nos han enseñado a tenerle miedo a los perros y por lo tanto consideramos absurdo culpar a un pobre perro de que otras personas tengan cáncer. Aunque es tan extraordinariamente absurdo el cáncer causado por las antenas como el cáncer causado por los perros. Las empresas que venden protección contra este riesgo inexistente abren, instauran, inauguran, establecen numerosas fundaciones. Usted seguramente conoce algunas como Escuelas sin Wi-Fi, como Fundación Vivo Sano, como Estamos contra las Antenas, Plataforma en contra de la telefonía móvil, etc. Y cuando firman un manifiesto parece que son muchas personas, son distintas organizaciones que están firmando esto, caramba, debe tener algún motivo, hasta que descubrimos que no, que todas pertenecen, todas han sido fundadas por la misma empresa, una empresa que sabemos que se encuentra en la calle Príncipe de Vergara, en la capital española de Madrid. Es bueno protegerse de riesgos desconocidos, es bueno hacer estudios para saber si los riesgos son reales o no. Lo que no le dicen a usted es que desde que se inició la telefonía móvil, estos estudios se han hecho una y otra vez. Y todos coinciden en que no existe ese riesgo con el que a usted le están tratando de sacar no solo el dinero, sino además hacerlo quedar en ridículo con cosas como un mosquitero de 1.000 euros o un cactus enfrente del monitor de su aparato que no le deja ni siquiera ver correctamente el juego o el trabajo que puede estar haciendo en su ordenador o computadora.